Seguimos en este segundo viaje de San Pablo, que ha atravesado, ha dado el salto desde Asia Menor hasta Grecia, hasta Europa, y por Macedonia está descendiendo hacia el sur, hacia la península del Peloponeso, hacia la provincia que se llama de Acaya. Lo pueden ir viendo en el mapa porque se entienden mejor las cosas cuando uno lee la Biblia con un mapa delante, y casi todas las Biblias tienen su mapa. Bien, ya hemos visto que en el norte ha fundado las ciudades de Filipos, de Tesalónica, ha estado en Berea y sigue avanzando, y la liturgia omite la llegada a Atenas. Atenas, decía ayer que es una ciudad que no tiene importancia política, la tuvo, pero en el momento no, pero sí la tiene culturalmente y religiosamente. Es una ciudad pues donde se ha desarrollado toda la mitología, donde ha crecido la filosofía griega, y allí pues llega San Pablo, y los que le llevan a Atenas vuelven con una orden, dice San Lucas, para Timoteo y Silas, a los que ha dejado en Berea evangelizando y completando la obra que él ha iniciado, para comunicarles que se junten con él, como veremos más adelante. Mientras tanto, Pablo les espera en Atenas, y nos dice San Lucas que está indignado al ver la idolatría, al ver tanta religión pagana, al ver tantas estatuas idolátricas, y está con ese santo celo que le caracteriza, está indignado. Discutía en la sinagoga con los judíos y los que adoraban a Dios, y también discutía con los paganos, porque después de irse a la sinagoga, que se reunían los sábados, diariamente se iba al ágora, a la plaza. Estos griegos charlatanes, estos sofistas, a los que Sócrates había rebatido siglos antes, pues San Pablo también está atacando a estos sofistas. Aquí había algunos filósofos que seguían las escuelas epicúrea y estoica, que son escuelas muy equivocadas, con conclusiones morales graves, pero que tenían una cierta moral de cierta elevación. Es decir, los enemigos de la verdad a veces aciertan algunas cosas, y estaban por encima de la media, epicúreos y estoicos, porque en algunos de sus comportamientos habían llegado a una cierta moral egoísta, guiada por el hedonismo. Algunos propiciaban y justificaban el suicidio, pero buscaban el equilibrio en la búsqueda de placer. Entonces, pues por eso entre los cristianos, los epicúreos y los estoicos encontraron una cierta benevolencia. Los epicúreos eran materialistas y los estoicos eran panteístas, pero ya digo que en su comportamiento pues tenían, como nos encontramos nosotros ahora, que hay ateos que sin embargo pues tienen una vida, diríamos, moral, una vida equilibrada, por sentido común, por razón natural. No nos tiene que extrañar que un pagano, que un ateo, en algunas cosas, por usar bien la razón, acierte, y hasta cierto punto puede llegar a una cierta moral y a una cierta adquisición de la virtud, muy lejos de la santidad, evidentemente. Bueno, pues estas conversaciones, unos encuentra benevolencia a San Pablo, unos dicen, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Y entonces aquí viene un episodio muy famoso, muy comentado de la vida de San Pablo, que es su famoso discurso en el Areópago. El Areópago era el lugar tradicional donde siempre se había impartido justicia, y es una ágora, es una plaza, es un lugar donde a muchos les gusta juntarse para hablar, charlatanes y gente que verdaderamente busca la verdad. Es esta colina de Ares, de ahí a Areópago, y allí pues San Pablo va a preparar concienzudamente un discurso que ha sido muy estudiado, porque está muy bien pensado, porque hace un buen uso de la razón, pero del cual saldrá escaldado el mismo San Pablo, como veremos.
Él prepara un discurso retóricamente y muy bien hecho y lleno de sabiduría. Vamos a verlo. Le dicen, ¿podemos conocer esta nueva doctrina que expones? Te hemos oído decir cosas extrañas y queremos saber qué es lo que significan. Nos tenemos que preguntar hasta qué punto quieren saber. Santo Tomás distingue entre la curiositas y la estudiositas. La estudiositas es una virtud, la curiositas es un vicio. Se parecen mucho. Hay gente que tiene curiositas, que está todo el día mirando de aquí para allá, es gente inquieta, que lee, que estudia, pero que no cree en la verdad o que no la busca hacer verdaderamente o que no está dispuesto a perder nada por su búsqueda. Y entonces pues caen en esta curiositas. Es algo muy típico de nuestra época actual, en la cual se ve que hay mucho estudioso, que hay mucha información y hay gente que se dedica concienzudamente a acumular y a acaparar saberes, pero sin un verdadero desposorio con la verdad. Y eso, ese no estar dispuesto a amar la verdad, a buscarla, a encontrarla y una vez encontrada, dar la vida por ella, la verdad es Cristo, pues eso lleva a vicios muy grandes y a no encontrar verdaderamente la verdad. Pues algo así les pasa a estos. Queremos saber qué predicas, queremos ver esta novedad, escuchamos a todo el mundo con este relativismo que nos caracteriza y bueno, pues queremos acumular saberes y también saber esta cosa tan interesante que cuentas tú de esta nueva secta, así lo ven, de los judíos. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir u oír la última novedad. Es una genial descripción de San Lucas que ya no está ahí, pero que conoce el hecho. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir u oír la última novedad. Es esta búsqueda estéril de novedades, solamente por novedades, sin buscar la verdad. Y aquí empieza la liturgia propiamente de hoy, que es ya el discurso en el Areópago. Es el contexto de la liturgia de hoy que nos sitúa en el capítulo 17. Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que sois muy religiosos. En realidad, la traducción, estar religiosos, es la intención lo que quiere decir, pero literalmente dice, veo que sois muy temerosos de los demonios. No lo dice peyorativamente, aunque propiamente están adorando demonios, pero lo que quiere decir, San Pablo en este caso llama demonios no a los ángeles caídos, sino a los dioses paganos. Entonces no tuvieron por qué entenderlo mal, pero ciertamente San Pablo acierta, al llamar a estos ídolos demonios, pues acierta, porque es lo que son. Pero bueno, esa es la razón por la cual muchas traducciones hablan de veo que sois muy religiosos. Porque Atenas tenía muchísimos templos. Esto escandalizaba a San Pablo, este relativismo moral de esta sociedad decadente que caracteriza a la Grecia de esta época. Paseando me he fijado en sus monumentos sagrados y he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Los atenienses supersticiosos que creen en tantos dioses tienen miedo de que haya algún dios por ahí al cual no le hayan hecho ninguna estatua. Entonces, por si acaso, para que no se enfade nadie, para tener contento a todo el Olimpo, hacen una estatua al Dios desconocido. Y él dice, precisamente de este les vengo a hablar. Y tomando pie después de esta captatio benevolencia, después de esta cierta adulación, veo que sois religiosos, os vengo a hablar de algo que vosotros no conocéis y que yo conozco. El discurso está muy bien trabado, pero vamos a ver cómo fracasa San Pablo y cómo va a sacar una gran conclusión de este discurso. Por eso dirá más adelante, yo ya no voy a hablar con elocuencia o sabiduría humana porque es inútil, yo vengo a hablaros con la fuerza de Dios, y a partir de ahora va a hablar directamente de lo que es escándalo, de la cruz de Cristo. Va a ser una gran lección y va a marcar el fracaso de este discurso tan bueno, va a marcar un antes y un después en la vida de San Pablo. Esto que ustedes veneran sin conocer, se lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y lo que contiene es Señor del cielo y la tierra y no habita en templos construidos por hombres. Está hablando de la espiritualidad de Dios, de un Dios espiritual que es espíritu, que ahora va a anunciar que se hace carne. Y esto es precisamente a estos hombres tan carnales lo que les va a escandalizar, que Dios haya muerto y haya resucitado. A este Dios no le sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, pues a todos da la vida, el aliento y todo. Está hablando de la trascendencia de Dios,
Ahora está hablando, estos hombres tan materialistas les está hablando de la trascendencia y de la espiritualidad de Dios. Son hombres materialistas, pero que luego se van a escandalizar de la excesiva materialización del Dios hecho hombre, del Dios que es espiritual y que se ha hecho verdaderamente carnal. De un solo hombre sacó a todo el género humano, ojo con esta afirmación de San Pablo, de un solo hombre sacó a todo el género humano, está hablando de Adán, para que habitara la tierra entera, determinando las épocas de su historia y las fronteras de sus territorios. Es decir, el Dios que yo les anuncio es un Señor universal, no hay un Dios para cada pueblo, como creían ellos. Él quería que lo buscasen a Él, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Da para mucho este discurso, pero vamos a seguir adelante. Así lo dicen incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Aquí destacan los entendidos que San Pablo conoce a los grandes autores griegos y se los cita, y es bueno conocer lo que conocen los destinatarios de una predicación como esta. Está hablando seguramente del gran poeta Arato. Por tanto, si somos estirpes de Dios, no podemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro, de plata, de piedra esculpidas por la destreza y la fantasía del hombre. Dios pasa por alto aquellos tiempos de ignorancia, literalmente dice de idolatría, les acusa de idólatras, pero ahora manda a todos los hombres de todas partes que se conviertan. Se ha acabado la paciencia de Dios, de que cada uno busque a tientas a Dios, sino que ahora ya Él se ha revelado en Jesucristo, evidentemente. Porque Él tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre designado por Él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Aquí se acaba toda la predicación de San Pablo. Ha pronunciado la palabra maldita, resurrección. Estos hombres tan materialistas les parece imposible que nosotros vayamos a resucitar, que haya un hombre que haya podido resucitar. San Pablo ve interrumpido su discurso porque cuando habla de resurrección, igual que va a pasar con los judíos cuando hable de cruz, por eso se dará cuenta de que la cruz es un verdadero escándalo, necedad para los judíos, escándalo para los gentiles, al revés. Al oír resurrección de los muertos, unos lo tomaron a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así que Pablo se marchó del grupo, algunos se le juntaron, muy poquitos, solamente Dionisio, el areopagita, este hombre que la tradición nos dirá que luego es obispo. Va a haber en el siglo VII un monje muy famoso, más famoso que él, que tomará su nombre, el pseudo Dionisio el areopagita, un autor muy interesante que citará mucho Santo Tomás, y también, además de Dionisio, San Denis, en Francia, pues se va a convertir Dámaris y algunos más. Ya ven que este discurso, también preparado y llamado a conquistar tantos corazones, va a ser un estrepitoso fracaso que llevará a San Pablo a cambiar su estrategia. A partir de ahora va a hablar del escándalo de la cruz y se va a dejar de pseudo sabidurías humanas. Y San Pablo se tiene que dejar Atenas con este fracaso y se irá a Corinto, donde ya poquito a poco estamos terminando ese segundo viaje de San Pablo. Pero lo dejamos para mañana, el inicio de la predicación a Corinto. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.